Barreiros primero fue rival de la empresa estatal Pegaso cuando fabricaba camiones y luego fue rival de la empresa estatal SEAT cuando fabricaba coches. Por esto y por su particular carácter nunca fue bien visto por el gobierno de Franco, un gobierno que acabó por poner la zancadilla a Barreiros. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Lo que os acabo de contar en la entradilla es rigurosamente cierto. Es cierto que Barreiros demuestra que un hombre con determinación, fe ciega y con muy poco dinero fue capaz de hacer algo, de hacer una industria en unos momentos en que parecía imposible hacer en España nada y menos una industria de este calibre sin apoyo del gobierno. Él no solo no tuvo apoyo del gobierno, más bien fue al contrario, lo tuvo casi siempre en contra. Y bueno, eso es algo que merece la pena contar. Aquí contaremos un poco de pasada, pero quizás, si os interesa, solamente esta pequeña historia merecería un vídeo. 1949. De gasolina a diésel. Eduardo Barreiros, un gallego de pro, era una persona emprendedora y atrevida. Y era alguien que conocía el mundo del motor. Lo conocía muy bien porque su padre había tenido en su Galicia natal una línea de autobuses. Pero, ¿qué pasó tras la Guerra Civil? Bueno, tuvieron que vender la línea de autobuses, entre otras cosas porque no había autobuses. Es que en la España de la posguerra, el parque era lamentable. Sobre todo los camiones y vehículos industriales que habían estado siendo usados en la guerra, sin unos mínimos cuidados, estaba destrozado. Y lo poco que quedaba estaba en muy mal estado y además, curiosamente, la gran mayoría, la inmensa mayoría, incluso los camiones, eran de gasolina, cuando en ese momento el gasóleo, como se dice ahora, entonces se decía gasoil, era claramente más barato. Barreiros recuperó había muchos camiones porque de la poca ayuda que había llegado a la República, que había sido de los rusos, habían llegado muchos camiones del modelo CIS 5 sobre todo. Bueno, lo tengo apuntado en ruso, pero para mí en ruso es impronunciable. Que eran de gasolina, pero estaban muy mal derechos. Y a Barreiros se le ocurrió una idea brillante, que era convertir esos motores de gasolina en motores diésel. Bueno, como vosotros sabéis de coches y de motores y de motor, sabéis la dificultad que eso entraña, porque en el fondo, aunque los dos tengan 4 tiempos, nada tiene que ver un motor de gasolina con un motor diésel. Pero eran completamente otros tiempos. Yo aquí os voy a contar una anécdota para que os hagáis a la idea de cómo eran esos tiempos y en qué estado estaban esos camiones. Un amigo mío, su padre era camionero en esa época y muchas veces se le rompía el motor, se le rompían los segmentos de un cilindro o tenía problemas. ¿Y qué hacía? Pues vais a alucinar. En plena ruta quitaba el cárter, lo vaciaba el aceite, quitaba el cárter, desmontaba la biela de ese cilindro, quitaba la ciela y el pistón, si podía quitaba la alimentación a ese cilindro y seguía funcionando con los 3, si era de 4 cilindros, o 5 cilindros restantes. Todo esto en plena ruta. Como os digo, eran otros tiempos. 1954. Nace Barreiros Diésel. Y llegamos a 1954. El éxito fue tal que Barreiros, que todavía sigue en su Galicia natal, se traslada a Madrid y compra unos terrenos en Villaverde. Villaverde es una localidad, bueno, ya es un barrio, muy próximo a Madrid, donde todavía quedan las fábricas sobre las bases de las mismas fábricas que había tenido Barreiros. Y ahí empezó a fabricar camiones y autobuses. Primero comenzó fabricando solo motores, porque era lo que más necesitaba la gente. Muchas veces lo fabricaba de cero y otras veces convertía los de gasolina o diésel, los de gasolina a diésel. Pero, como no había industria auxiliar, tuvo que crear su propia industria auxiliar. Entonces él creó empresas como Capsa, que fabricaba bombas de inyección, o como CESA, que fabricaba componentes eléctricos. 1957. Nace el abuelo. Este apartado lo he titulado Nace el abuelo. Como este voy a decir un cabrito que será. No, yo nací más tarde todavía. Pero este año pasa algo muy importante para Barreiros, muy importante, que es que se presentan a un concurso que había hecho el ejército portugués, el ejército luso, para que le proveyeran de 300 o 400 camiones. La cifra exacta no la sé muy bien porque no he conseguido
saber exactamente cuál fue la cifra, pero en ese entorno. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron 2 prototipos que tienen mucho mérito, porque primero, los diseñaron prácticamente en una tarde, y segundo, los hicieron gran parte de ellos con piezas casi de desguace. Este camión, estos 2 prototipos, se llamaban, tenían nombre, eran todoterreno, TT90/22. Pero este camión pasó a la historia con el apodo que aún conserva de El Abuelo. Bueno, ya oís a Rodrigo meterse conmigo, desde luego, lo que toca aguantar, ¿eh? Pero bueno, lo que os iba a contar es más interesante que la caña que me da Rodrigo. Es que después de este concurso que ganó, hubo un concurso para el ejército español, en este caso para 1000 camiones. ¿Y qué pasó? Que Barreiros volvía a ganar este concurso, pero además Barreiros ganó el concurso a Pegaso, que Pegaso, como ya sabéis, era la marca de camiones de la Empresa Nacional de Autocamiones S.A., ENASA, que era del INI, del Instituto Nacional de Industria, que era la empresa del gobierno. Aquí ya empieza a haber ciertas tiranteces. En 1960 pasaron muchas cosas, muchas. Nació Ayrton Senna. Y nací yo. No, casualidades de la vida. Pero bueno, que me pierdo. También pasó una cosa, que Barreiros empieza a superar en ventas a su rival Pegaso. Yo aquí os iba a contar, ¿conocéis la expresión de morir de éxito? Porque este éxito fue un problema. Me diréis, bueno, ya en más vídeos vemos que muchas veces el éxito es un problema. ¿Por qué era un problema? Porque en esa época la gente no tenía dinero y los bancos cobraban unos intereses salvajes. Entonces Barreiros estaba vendiendo muchas veces, la propia marca financiaba los coches y vendía, bueno, los coches, en este caso los camiones, que no eran baratos, los vendía a plazos. El problema es que había gente que pagaba, pero había mucha gente que pagaba tarde e incluso gente que no pagaba. De hecho, él pidió ayuda al gobierno y a algunos bancos y bueno, tuvo una ayuda muy tímida. Podéis suponer que su rival Pegaso, que dependía del gobierno, no tenía problemas financieros. 1963. Llega Chrysler. Barreiros fue un visionario, porque en un momento, en una época en que los españoles, todos los españoles, pero sobre todo el gobierno español, nos miramos el ombligo, él tuvo la habilidad de buscar ayuda afuera. De hecho, llamó a muchas puertas, pero no todas se le abrieron. Pero aún así, porque él hizo muy buenas migas con Lynn Townsend, que era el presidente de Chrysler. Chrysler en esos momentos era el tercer fabricante norteamericano de coches y, como habían hecho antes General Motors y Ford, quería implantarse en Europa y vio aquí una oportunidad para traer su negocio a Europa. Esta inyección de dinero americano sirvió para solucionar sus problemas financieros y sobre todo para comenzar por la fabricación, para comenzar a hacer turismos. Pero para comenzar a hacer turismos, Barreiros hizo las cosas como a él le gustaba hacerlas. Las hizo a lo grande. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Os voy a decir cómo era el parque, ya han pasado años de la posguerra, cómo era el parque español en los años 60, lo conozco bien. Bueno, era una amalgama. Era una amalgama donde encontrabas un montón de coches viejos de muy distintas paternidades. Había bastantes microcoches, había 600, había 2 caballos. Ese año aparece el Renault 4. Pero si hablamos de coches, entre comillas, de lujo, aparte de algunos coches norteamericanos, algún Cadillac, algún ricachón o algún ministro, los coches eran los Seat 1400, que ya estaban anticuados, y el Seat 1500, que aparecía también por esas fechas. ¿Qué hizo Barreiros? Dan un puñetazo en la mesa y presentar un coche que superaba a todos. El Dodge, aquí decimos Dodge Dart. Este modelo de Dodge Dart, en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica, era un coche medio, pero aquí en España era un cochazo, lo que aquí se llamaba un Aiga. Un Aiga, que tú no sabes lo que es, ¿o sí? No. Es que los españoles, muchos de ellos iban a Sudamérica a hacer fortuna y volvían. Se le llamaban indianos, los que volvían que habían triunfado con mucha pasta. Pero muchos de ellos, no es que fueran los paletos, es que no tenían mucha formación. Y venían a España con mucho dinero y llegaban a una tienda y les decía, quiero el coche más grande que Aiga. Entonces se quedó esa denominación de Aiga para los coches grandes y lujosos. Pero es que, claro, haceros a la idea, el Dodge tenía 5 metros de largo. Era el único coche de producción nacional con motor de 6 cilindros que tenía casi 4 litros de cilindrada y 150 caballos. Yo os aseguro que en esa época era lo más de lo más. Pero el Dodge fue comercialmente un fracaso. Nunca consiguió las ventas que presumía, pero sí consiguió lo que
una de las cosas que quería Barreiros, que era humillar de nuevo a otra empresa de Lini, a SEAT, porque como sabéis, SEAT, que significa Sociedad Española de Automóviles de Turismo, era una empresa de Lini. Es decir, ¿de quién era? Del gobierno. Este pique que os cuento, creedme que fue un pique muy serio. Por ejemplo, os cuento solo una anécdota, una situación. Un sucedido. Barreiros quería también fabricar furgonetas. En España había una empresa que se llamaba Saba, que hablaremos algún día de ellas, que fabricaba con licencia británica y tal, que fabricaba furgonetas, y Barreiros quiso comprarla. Bueno, en cuanto se enteró Pegaso, fueron allí, pum, 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 y al final Saba fue de Pegaso. 1966. Llega el 5000. Chrysler había adquirido antes la marca francesa Simca, y Barreiros vio la oportunidad de ofrecer ya una gama, ofrecer coches más asequibles. El Dodge era un coche carísimo, y pensó en ofrecer el 5000. Bueno, el 5000 es sus múltiples versiones. 5000, que había un Simca 900, había un Simca GT, un Simca Rally, que yo lo tuve, bueno, y además era famoso por la famosa canción de "Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000". No sé si la conoces, pero los españoles seguro que la conocen. No, la situación sí. La situación sí. Sí, porque además, como era 4 puertas, porque en los 2 puertas, que yo tuve un 850 de 2 puertas, ibas asiento trasero y podías replegar los asientos. Si hay niños viendo el vídeo, por favor, que aprovechar para que vayan al baño. Pero bueno, en fin. El año 1966 fue bueno, pero el año 1967 fue menos bueno. Y entonces empieza a haber problemas de caja, porque Chrysler no había alcanzado las cifras de venta que estimaban oportunas para recuperar su inversión. Barreiros reprocha a los norteamericanos que no habían cumplido el contrato, porque ese contrato estipulaba que Barreiros podía vender sus productos en todo el mundo a través de la red Chrysler. Barreiros tenía mucho interés en llegar al mercado sudamericano. Ya os contaré que él tenía buena relación, por ejemplo, con Cuba. Pero bueno, el caso es que crecen las deudas. Barreiros no puede hacer frente, Barreiros me refiero como empresa, a esas deudas, y entonces cuando esto pasa, tienes 2 opciones. O te declaras en quiebra o haces una ampliación de capital para que los accionistas metan más dinero. Y es lo que se hizo. Se hizo una ampliación de capital a la que Barreiros, que ya no tenía dinero y no tuvo ningún apoyo por parte de ningún banco, ningún estamento gubernamental, no pudo acudir. ¿Qué pasó? Pues pasó algo que definió el futuro de esta empresa, que Chrysler pasó de tener un 40% a un 77%. Y las cosas empezaron a cambiar. Fijaros, empezaron a cambiar que, por ejemplo, la fábrica de Villaverde, que se llamaba Barreiros, pasó a llamarse Chrysler España S.A. Nada que ver. 1970. Barreiros sin Barreiros. Los americanos se hacen con el control de Barreiros, pero se hacen con el control justo antes de que llegue la crisis económica. Y entonces no tienen liquidez. Después de haber puesto dinero, pues les hace falta dinero. ¿Y qué es lo que hacen? Pues empiezan a trocear la empresa y a venderla. Por ejemplo, había una división que se dedicaba a carrozar autobuses, camiones, pero sobre todo autobuses, que tenía mucho prestigio por su calidad, que estaba en Zaragoza y que esa la compró Van Pol. Pero luego, en 1978 se produce el gran golpe de efecto. ¿Por qué? Porque Chrysler vende la empresa al grupo PSA, que como todos sabéis es Peugeot S.A., que es Peugeot, Citroën, bueno, ahora son un montón de marcas, porque también es Opel, bueno, pero entonces era Peugeot y Citroën S.A. básicamente. Se la vende por un precio que, la verdad, si os hubieran puesto en contacto conmigo, a lo mejor me animo, porque la vendieron por $1. Estas ventas simbólicas, no digáis, ¡ay, qué pena! No, qué pena porque, claro, cuando compras una empresa por $1 es que está envenenada. Te tienes que hacer cargo de todas las deudas y todo eso. Pero bueno, al final los franceses compraron lo que había sido Barreiros, que ya era Chrysler. Y que pasó a ser Talbot, por estas cosas del destino y estas ideas geniales de la gente de marketing. Esto es muy divertido porque fue un lío, porque había coches, por ejemplo, el 150, que se vendió como Chrysler 150 y luego como Talbot 150. Y hubo otros, como el Simca 1200, que se vendieron como Simca 1200 y poco después como Talbot 1200. Pero bueno, sigue la disgregación de esta empresa. En 1981 se vende la división de camiones a Renault, que sigue estando en Villaverde, sigue estando la fábrica, y empiezan a fabricar Peugeot, el 205 en concreto, y el Citroën LNA, que todos, la prensa de motor por lo menos le llamábamos Elena, que era más o menos como un Talbot Samba. Eduardo Barreiros fue un hombre especial, de una pasta especial.
Falleció en La Habana en el año 1992. Entre otras cosas, tenía una relación con ese país e incluso con Fidel Castro bastante estrecha, cosa que, por cierto, como puede suponer, el régimen, no de esta fecha, de cuando falleció, sino anterior, no veía con muy buenos ojos, ¿no? Hizo también buenos negocios allí. Consiguió cosas que parecían imposibles en esos años, absolutamente imposibles. Era un hombre que solo daba un paso atrás para coger carrerilla, y quizás esta permanente huida hacia adelante pues fue un problema y fue lo que le trajo muchos problemas. Pero en todo caso, todo lo que consiguió, ahí queda. Muchos somos los que pensamos que si hubiera tenido ayuda del gobierno, la historia se hubiera escrito de otra manera. Pero bueno, este no es el final feliz de este vídeo, porque este vídeo tiene final feliz. ¿Por qué? Porque toda la historia de Barreiros y todo lo que hizo y todo lo que creó y todo lo que trabajó, afortunadamente no se ha perdido. No solo porque hay mucha gente que recupera sus coches, y por ejemplo hoy día un Dodge es un coche muy valorado como histórico, sino porque se creó la Fundación Barreiros. La Fundación Barreiros, a cuyo frente está la hija, que es Mariluz Barreiros. En el texto descriptivo dejo el link, donde hay un museo que ahora está coyunturalmente cerrado por temas de pandemia, pero un museo que se puede ir a ver y que, por cierto, a quien pueda os lo aconsejo. Cuando yo tenía 8 o 9 años, o un poco más, veía a los Dodge Dart y luego a los Dodge 3700, bueno, como, vamos, era un cochazo, era algo alucinante, era rarísimo verlos. De hecho, si veía alguno, cuando estaba aparcado me iba a verle y le rodeaba y daba vueltas. Y había algunos de taxi, y yo recuerdo que yendo con mi hermano, al que he hecho tanto de menos, pues vimos, no íbamos a coger un taxi, pero vimos un Dodge, un 3700 de taxi, salimos corriendo a pararlo y lo subimos. Le dijo mi hermano que nos llevaba muy cerquita, pues no sé, un recorrido muy corto, pero porque nos hacía ilusión montar en el coche. Yo aluciné con ese coche, además me acuerdo que mi hermano se ponía en un extremo del asiento y yo en el otro, en el asiento atrás, y nos parecía, vamos, el doble de ancho que el R6 que tenía mi padre. Por eso he elegido como coche del día el Dodge 3700, pero no uno cualquiera, sino uno que sea con ese color que no sé el nombre oficial, que es entre dorado y beige, pero metalizado, con las lunas tintadas en verde, que es muy de la época, el techo de vinilo, que también es una cosa muy de la época, y que es un coche que no me importaría nada que estuviera en nuestro garaje hermético. Llegamos a nuestro cada vez más famoso colutorio, locutorio, consultorio, pero bueno, ya sabéis de qué hablo. Por cierto, no he dicho nada y que voy equipado de sudadera de garaje hermético, para que no se meta con mi jersey, Rodrigo. Bueno, vamos al lío. Adolfo Sáez, no Suárez, Sáez, que me pregunta si es una buena compra un Volkswagen Arteon Diesel, en concreto la versión 2.0 TDI de 200 caballos y cambio de SG. Porque dice que sus amigos, los que saben de coches, le dicen que cómo compra ese coche, que si quiere un coche premium que se compre un Audi, un BMW o lo que sea. Bueno, pues la respuesta en tu caso, Adolfo Sáez, es muy sencilla. Cómprate el coche que tú quieras. Si a tus amigos les gusta el Audi, pues te compren ellos el Audi. Pero si a ti te gusta el Arteon, porque te gusta la línea, no sé qué, y cómo va, porque me cuentas que lo has probado, cómprate el Arteon y ya está. Además, si te sirve de tranquilidad, es un verdadero cochazo. Mari Carmen me pregunta por una duda que es bastante corriente, si le recomiendo el MX5 o el Fiat 124 Spider. Digo que es bastante corriente porque sabéis que el coche esencialmente es el mismo. Cambia la motorización, uno lleva motor Mazda, otro motor Fiat, y cambia un poco la estética. Yo tengo un MX5, o sea, que ya te anticipo la contestación. Pero te diría una cosa, estéticamente, fíjate, casi me gusta más el Fiat. Porque, bueno, me gustaba el Fiat 124 Spider original. Pero hay una cosa, que los motores Skyactiv, el motor turbo el motor del Fiat va de lujo, pero los motores Skyactiv de Mazda son fantásticos. Yo te aconsejaría en Mazda, pero lo que te aconsejo es que si puedes vayas a verlos, los pruebes y elijas tú. Y ya hemos llegado al final de otro vídeo, en el que esta vez Rodrigo no me da mucha caña. No sé, debe ser que lo estoy aprendiendo. Bueno, ya sabéis, esperamos vuestros comentarios porque me dais ideas, aprendo mucho, me río un montón. Algunos me dais caña, algunos me decís que se nota cuando me corta el pelo, o bueno, me decís de todo.
Pero bueno, sobre todo darme ideas. También dadnos un like. Bueno, si no estáis suscritos, ya os vale, suscribíos. Hombre, suscribíos. Ya sabéis que es una campanita, que si estáis suscritos, os avisamos del próximo vídeo. También sabéis que estamos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, ahora en TikTok. No os ríes de mí, estamos en TikTok. Y estamos en los podcasts de iVoox y Spotify, donde los lunes os damos un podcast de actualidad. Y ya sabéis que lo más importante para mí, no para otros, pero para mí sí, es veros de nuevo en nuestra garaje hermético. Hasta pronto.